buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarles análisis de temas que tienen que ver con el aspecto de la filosofía, la ciencia, la teología, la historia, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a llevar un tema que tiene que ver con un aspecto sociopolítico, un tema que en los últimos tiempos se ha venido debatiendo en los medios de comunicación, y es el tema de el discernimiento político, pero esta vez lo haremos a la luz de la palabra de Dios. El discernimiento político que tenemos que tener los cristianos cuando en un proceso electoral, en un proceso de toma de decisiones ciudadanas, en el cual cada cristiano debe discernir la mejor opción que tiene que tomar para depositar su confianza en aquellos que nos van a dirigir en los próximos comicios, las próximas autoridades que tendrán la responsabilidad de llevar toda la política social, y que los cristianos no estamos exentos de esas políticas sociales. Es importante destacar que vamos a hacer un análisis en función de algunos discursos que se han dado en los medios de comunicación con candidatos, autoridades, como por ejemplo el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, cuando decide dejar el Partido de la Liberación Dominicana, y que en su discurso cita uno de los capítulos más hermosos e importantes de la cosmovisión cristiana y la cosmovisión judía. En este caso, el Salmo 23, que es uno de los salmos más conocidos a nivel mundial. Pero también vamos a citar algunos otros discursos y reflexiones que han citado candidatos y figuras de autoridad política en nuestra nación, que también han acudido o han recurrido a citas y reflexiones de la palabra de nuestro Señor, como es el caso de la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, quien en una de sus reflexiones presentadas en sus redes sociales, pues cita que ella está teniendo una profunda reflexión sobre la situación que se está viviendo en la política dominicana, y en la cual ella pues forma parte del partido de gobierno, y en donde ella cita que deposita toda su confianza en manos de Dios. Esto ha llevado a algunos comunicadores a hacer análisis sobre la base de si estos comentarios, estas reflexiones, estos discursos son realmente honestos, si van dirigidos a la comunidad cristiana, o si son un sentir genuino, real, de lo que ellos desde sus valores y desde su fe pues profesan. En este caso vamos a comenzar primero el programa presentando el discurso del doctor Leonel Fernández en la renuncia que presentara ante el Partido de la Liberación Dominicana, partido en la cual él se formó y en la cual él llegó a ser presidente de la República en 3 periodos, y que al final del discurso pues él cita el Salmo 23, dando a entender de que presenta toda su confianza en la decisión trascendental que tomó sobre la base de la cosmovisión cristiana, o dando a entender de que él confía en Dios para que le guíe en sus pasos en este nuevo proceso en la cual él está emprendiendo en los momentos actuales. Vamos a ver la parte final, que es la que nos interesa analizar como cristianos, como programa cristianos, para luego discernir
sobre la persona del expresidente de la República y que aspira a ser candidato en las próximas elecciones del 2020. Veamos. En estos momentos de emociones y sentimientos encontrados, por un capítulo de mi vida que termina y de otro que se inicia, me permito invocar las Sagradas Escrituras en el Salmo 23, que reza así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Bien, y habiendo escuchado la parte final, la parte que nos interesa analizar del discurso del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina, la parte en la que queremos como cristianos, como programa cristiano, llevar una reflexión y un análisis sobre uno de los salmos más hermosos, uno de los salmos más conocidos, no solo en el mundo judeo-cristiano, sino también en las personas que se han interesado en leer la palabra de nuestro Señor, que es el Salmo 23. Y es un salmo en donde se presenta un clamor hacia Dios sobre una situación muy difícil, una situación de extrema calamidad, y que el salmista y rey David pues cita en ese salmo, en ese capítulo de la Biblia, en donde el expresidente de la República por 3 periodos hace un cierre magistral con este salmo, y en donde lo presenta en un discurso que está muy bien elaborado, un discurso que ha sido muy bien ponderado por los analistas políticos, porque es un discurso de alrededor de casi 1 hora, en donde él presenta su vida política, su paso por el Partido de la Liberación Dominicana, situaciones en las cuales él dice que vivió y que fueron situaciones muy complejas, pero que también presentó situaciones muy gratificantes, ¿no? La formación política que tuvo al lado del profesor y fundador de ese partido, Juan Bosch, y que en su renuncia irrevocable, en su despedida, pues él cierra con un texto bíblico y que da a entender que él está teniendo una reflexión no solo política, sino también personal y de fe. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que escuchar de la voz de un político tan importante como el doctor Leonel Fernández Reina, acudir a la palabra de Dios y pronunciar uno de los salmos más conocidos y uno de los salmos más preciosos, nos lleva a tener una profunda reflexión y hacer un discernimiento sobre lo que estamos viendo con relación a esta figura política tan importante de la República Dominicana. Independientemente de que el doctor Leonel Fernández sienta realmente un verdadero llamado a tocar textos bíblicos, que no solamente lo hizo en este documento que presentó, ¿no?, en esta alocución, en este discurso hacia toda la nación, bueno, no solamente necesariamente siendo él cristiano o visitando una iglesia cristiana de manera fija, pero sí cabe resaltar que es muy importante que un político tome en consideración de la palabra de Dios para hacer una locución, hacer una presentación de un discurso tan importante, un discurso tan trascendental como lo fue el discurso de despedida del Partido de la Liberación Dominicana, presentado por el doctor Leonel Fernández Reina. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta como cristianos es poder discernir, poder ver entre líneas y poder darle seguimiento a la actitud de los políticos de ese nivel, de ese calibre,
y de esa importancia como lo es la figura del doctor Leonel Fernández Reina, para poder hacer una clara diferenciación o dar un correcto seguimiento de lo que realmente quiere proyectar esta clase de políticos, esta clase de figuras tan importantes de nuestro país. Porque en algunos puntos se pudiese entender de que pudiera ser una treta política para llamar la atención al electorado cristiano, a los creyentes de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para poderlos captar como posibles votantes en unas aspiraciones que el doctor Leonel Fernández Reina tiene para las próximas elecciones del 2020. En este caso, esto ha sido análisis y debates en medios de comunicación sobre la honestidad del sentir del doctor Leonel Fernández, en la cual nosotros como cristianos en este programa no ponemos en duda, pero sí pedimos a los hermanos cristianos hacer una reflexión y un discernimiento de las intenciones de políticos de tan alto nivel. El doctor Leonel Fernández Reina, por lo menos, ha sido uno de los pocos políticos que se ha atrevido en un discurso a mencionar la palabra de nuestro Señor. Lo ha hecho también en algunas entrevistas, lo ha hecho en algunos comentarios, incluso utilizando analogías de la Biblia, ¿no?, para extrapolarlo a una situación social, a una situación política, cosa que los cristianos quizás muchos no vemos muy bien, pero que es un político que está teniendo en cuenta la palabra de Dios para hacer alocuciones sobre su interés de seguir caminando el trayecto de la vida política nacional. No solamente el doctor Leonel Fernández Reina ha hecho alusión a la palabra de Dios en su alocución, en sus discursos, en sus entrevistas. También otras figuras políticas de mucha importancia han abrazado los valores cristianos y lo han externado de una manera abierta y lo han hecho su símbolo de batalla, ¿no?, su presentación para establecer una estrategia política en función de los valores cristianos, como lo es el también candidato Ito Bisonó, quien fuera miembro del Partido Reformista Social Cristiano, y también otros candidatos que son identificados ya de manera clara y directa en la comunidad cristiana, como lo es el candidato Carlos Peña y también otros candidatos que militan y sirven dentro de la comunidad cristiana como pastores, llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el caso, vuelvo y repito, del doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República en 3 periodos, ha sido valorado en muchos sentidos por la comunidad cristiana, pero también criticados en muchos sentidos por comunidades que no pertenecen al mundo del cristianismo y que lo ven como una demagogia, como un llamado al pueblo cristiano a ponerle atención a su candidatura. Esto, desde un punto de vista bíblico, no sería ningún pecado, no sería ningún problema de que realmente el doctor Leonel Fernández tenga un sentir de llevar alocución de sus discursos con la palabra de nuestro Señor, porque estaría rindiendo honor y gloria a exaltar el nombre de nuestro Señor en una locución. Pero se tendría que tener mucho cuidado en no tratar de engañar al electorado del pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano en muchos casos, si no discierne bien una situación de un candidato
a la presidencia, pues puede ser engañado, pero el Señor no puede ser engañado. Y por lo tanto, una persona que no crea realmente en Dios o que su cosmovisión sea una manipulación política, pues eso estaría poniendo en peligro su conciencia y más aún su credibilidad como político de la nación. Independientemente de las otras acusaciones que se le pueda hacer a un político, que ya eso sería en función de un proceso de investigación judicial, o de si ese político fue verdaderamente honesto en su proceder político, ¿no? en su paso por la administración pública, pues en este caso ya no sería o no estaría de parte de los cristianos discernir o hacer acusaciones directas sin tener una prueba. El cristiano no está llamado a hacer acusaciones infundadas, falsas, sino permitir que sea la justicia que actúe en función de cualquier llamamiento, ¿no? En cualquier acusación que se le haga a cualquier político de la nación. Lo que sí los cristianos deben de tener en cuenta es que cualquier político que se diga ser cristiano o que utilice la palabra de Dios para hacer una alocución o hacer un discurso utilizando el santo y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener muy bien claro las intenciones de ese político, y ese político debe de demostrar al pueblo cristiano que su alocución, su discurso y su intención van en consonancia con su vida para poder presentar una sana conciencia delante de la palabra de nuestro Señor. Cuando volvamos de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a recurrir a la Biblia y ver cuál ha sido el accionar político y social de muchos representantes de la palabra de Dios en la antigüedad, y quienes fueron servidores públicos y también fueron profetas y llamados a servir y a representar a nuestro Señor en diferentes situaciones de la historia. Cuando volvamos, amigos. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y en esta parte vamos a hacer una especie de recorrido histórico, un análisis histórico sobre la figura de dos personajes muy importantes en la palabra de nuestro Señor y que asumieron posiciones y cargos de autoridad política en diferentes culturas, como el caso de José y el caso de Daniel, ambos profetas mencionados en el Antiguo Testamento y que también sirvieron de manera correcta a la nación en el cual ellos fueron autoridad, ellos fueron representación política de esas naciones en la cual se les dieron la oportunidad de ser autoridad, de llevar a cabo políticas públicas. En este caso vamos a mencionar a José en Egipto, la historia de José muy conocida por nuestros hermanos cristianos y también por aquellos que estudian la palabra de Dios históricamente. José, quien era el hijo número 12 de 12 hermanos que tuvo pues obviamente el patriarca Jacob. José, quien fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, llegó en esa venta a la cultura egipcia, donde fue comprado por Potifar, un político egipcio,
una persona que tenía autoridad, una persona que estaba al lado del faraón y que adquiere a José como esclavo luego de haber sido traicionado por sus hermanos, ¿no? Los que conformaban las 12 tribus de Israel, como ya había mencionado. José pasa muchas calamidades, incluso fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, lo cual lo llevó a ser encarcelado injustamente y a durar un tiempo prolongado en la cárcel sin tener derecho a una defensa justa y digna, pero nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza en Dios, en el Dios en el cual él creía, que es el Dios judeocristiano, el Dios en el cual nosotros seguimos, creemos y servimos. José recibe la oportunidad de poder estar ante el faraón de Egipto, luego del faraón haber recibido una revelación terrible a través de unos sueños, conforme a lo que establece el relato bíblico. Una revelación en la cual le presentaba al pueblo de Egipto en una profunda calamidad, en una profunda destrucción, en donde sus ciudadanos y todo el pueblo pues iban a perecer de hambre, iban a perecer de una hambruna que iba a rodear toda la zona de Egipto y de Canaán, y que esto fue revelado a Faraón conforme a lo que establece la palabra de nuestro Señor. José es llevado ante Faraón y José descifra el sueño conforme a los dones que el Señor le había dado a José. El faraón deposita su confianza en José y lo nombra autoridad máxima del pueblo egipcio, siendo el segundo al mando frente a todo el pueblo de Egipto, y en donde solo el faraón iba a tener mayor autoridad que el patriarca José. José asume la responsabilidad política de la nación de Egipto y comienza a hacer una serie de trabajos y a planificar una serie de estrategias para salvar al pueblo de Egipto e incluso salvar a las naciones circundantes a Egipto, en donde también estaba el grupo que conformaba geográficamente la nación de Israel, que se estaba comenzando a desarrollar a través de su padre Jacob y sus demás hermanos. José, como ciudadano extranjero en tierra de Egipto, tuvo todos los honores como un egipcio e incluso tuvo la plena confianza de Faraón, porque fue un hombre honesto, fue un hombre que no tuvo ninguna mancha ni tacha, ni fue señalado de ninguna manera como un servidor público en Egipto corrupto. José incrementó las riquezas de Egipto, dio raciones y buenos precios a aquellos que en hambruna iban a buscar alimento a la tierra de Egipto, y también estableció grandes almacenamientos de grano y grandes acueductos en Egipto, que incluso la arqueología hoy día lo ha podido establecer, lo ha podido descubrir. Fue llamado Sagnat Panea ante el pueblo de Egipto para ser reconocido como un egipcio. José ha sido uno en la palabra de Dios de los más importantes profetas y de los más importantes servidores públicos que se puede reconocer en toda la historia antigua. Como dije, José fue el aliento de Egipto, porque no fue una persona corrupta, no fue un político corrupto. Salvó a una nación en la cual él no pertenecía, y una nación en la cual lo trató como un esclavo y lo trató injustamente como un delincuente. Es uno de los mejores ejemplos que nuestros políticos pueden tener, y más si son políticos que mencionan la palabra de nuestro Señor, que deben de tener ejemplo de aquellos que sirvieron a Dios de manera correcta. Pero también vamos a tocar el caso de Daniel. Daniel, quien desde muy joven
luego de la conquista del rey Nabucodonosor de Babilonia hacia el pueblo de Israel, ¿no? La cultura israelí, pues fue llevado a corte Daniel y sirvió en la corte junto a otros servidores del rey Nabucodonosor, y en la cual también el profeta Daniel nunca fue señalado con ninguna mancha de corrupción, e incluso revela la historia de el profeta Daniel como servidor público ser desacreditado falsamente ante el rey para que fuese sometido y fuese asesinado de manera injusta. Es la famosa historia de Daniel en la fosa de los leones, y que Dios ayudó a Daniel a sobrevivir luego de esa calumnia y de esa mentira de aquellos servidores que estuvieron al lado del rey Nabucodonosor y que fueron servidores corruptos. Al final prevaleció la verdad, la justicia y el buen funcionamiento y el buen servicio a la nación babilónica que realizaba el profeta Daniel, y que nunca permitió que su fe y su honra hacia el Dios en el cual él servía y creía pues fuera mermada y fuera dañada a algún acto de hacer que él dejara su fe. En este caso ya tenemos dos de muchos que se presentan en la Biblia, que fueron servidores públicos, que rindieron honor, honra y gloria a Dios sin ser señalados como corruptos, y haciendo honor a la fe y a la creencia en Dios, en la cual ellos depositaban toda su confianza. Cuando volvamos de la siguiente pausa en su espacio Fe y Razón, vamos también a mencionar algunos otros políticos que han mencionado a Dios en sus discursos, pero también vamos a mencionar a políticos que se dicen ser cristianos, pero que han ido en contra completamente de los valores de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón. Bien amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y estamos tocando el tema del discernimiento político a la luz de la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos es muy importante poder hacer un discernimiento de aquellos que quieren ser autoridad en las próximas elecciones, quieren ser presidentes de la República, senadores, diputados, síndicos, regidores, pero principalmente aquellos que tienen mucho mayor autoridad en el grado de poder llevar las políticas públicas de nuestra nación, porque los cristianos, viendo cómo se está desarrollando estas campañas, vemos que políticos están recurriendo a la palabra de Dios para utilizarlos en sus discursos y en sus alocuciones y en su toma de decisiones. Eso es muy importante, eso honra a el Dios que creó el universo, el Dios en el cual nosotros creemos como cristianos. Pero también es muy importante ver si este sentir de los políticos realmente se corresponde a un verdadero sentimiento de llevar la palabra de Dios, mencionar a Dios conforme a lo que su conciencia y su corazón les dicta. Porque en algunos programas, ¿no?, de análisis político, como les dijimos al principio del programa, se ve como una demagogia para conquistar ese nicho poblacional que es el pueblo cristiano. Y para los cristianos se puede ver como una reflexión, un cambio en la temática, en la conciencia humana, ¿no? Dios puede lograr eso en cualquier persona, no importa el grado que
que sea político, el alto nivel, sea presidente o expresidente de la República, porque para Dios nuestro Señor nada es imposible. También vamos a tocar el caso de la vicepresidenta de la República, quien hizo en sus redes sociales un escrito expresando la preocupación que tiene de la situación que está pasando el Partido de la Liberación Dominicana luego de la renuncia irrevocable del expresidente de la República y también presidente de ese partido, donde ella pone en plena confianza su conciencia hacia Dios. Ella dice que ella confía en hacer una reflexión, estoy parafraseando parte de su escrito, pero que ella dice que confía en Dios para tomar la mejor decisión y servir mejor a la patria. Ella desde sus funciones como vicepresidenta de la República y desde sus funciones como representante de trabajos sociales en el gabinete social de la presidencia, pues ella dice que no pone en discusión sus funciones como representante política y servidora pública, en el caso no de las funciones que le corresponden, pero que es una situación muy compleja, muy delicada para la vicepresidenta, nuestra vicepresidenta de la República, pero también una situación única en Latinoamérica y en gran parte de la historia, porque no se había visto una vicepresidenta, esposa de un presidente de un partido, de su partido, y que también fuera candidato por ese partido y también fuera presidente de la República en 3 periodos distintos. En este caso también los cristianos tenemos que hacer una profunda reflexión, un profundo análisis sobre lo dicho por la vicepresidenta de la República, si ella, como dice en sus escritos, siempre ha depositado la confianza en Dios para tomar buenas decisiones, pero eso debe de ir también en consonancia con su actuar, con su conciencia, ¿no?, de que ella realmente es una creyente en Dios y que cada paso, cada decisión que ella toma lo hace en función de los valores cristianos. A nosotros nos llama mucho la atención que la vicepresidenta de la República, la honorable doctora Margarita Cedeño de Fernández, utilice también una reflexión en función de depositar su confianza en Dios, cuando en algunas ocasiones ella ha ido en contra de valores que no se corresponden con los valores cristianos, como es la defensa del aborto en las 3 causales, donde ella nos parece que ha tenido una posición a favor de las 3 causales, y en donde los valores cristianos, la palabra de Dios prohíbe que se le quite la vida a un ser que se esté desarrollando, un ser inocente en el vientre de una madre, pero que en este caso la vicepresidenta debe de pronunciarse en ese sentido, porque si ella es creyente en Dios, todas las cosas que ella vaya a asumir en función de su conciencia y de sus valores no pueden estar en disonancia con lo que establece la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ella debe de estar a favor de los valores cristianos, a favor del pueblo cristiano, si ella es una cristiana comprometida, o si, como dicen muchas personas en programas de paneles y de análisis político, es también demagogia, como lo han catalogado también en el discurso del expresidente de la República. Pero también hay otros candidatos, otros políticos que han dado un servicio a la nación y que también han mencionado a Dios y han mencionado defender los valores cristianos, como el caso del diputado Ito Bisonó, quien ha sido un abanderado de la defensa de la vida y de los valores cristianos en el Congreso de la Nación. Ito Bisonó, en todos sus discursos, siempre presenta un llamado a establecer los valores familiares y los valores cristianos de la nación dominicana. Es un hombre que hasta el momento no ha presentado ninguna objeción
en el mundo cristiano para su figura política, y que ha sido una persona que ha mencionado en el discurso citas bíblicas y ha hecho honor y gloria y honra a la palabra de nuestro Señor, nombrando a Dios primero y luego presentando los valores que él defiende como político y como ciudadano. También tenemos el caso de Carlos Peña, que es un pastor reconocido y quien fuera también miembro del Partido de la Liberación Dominicana y quien ha conformado un partido político, el Partido de Servidores, y que todo su desarrollo y toda su estrategia y toda su estructura política, él como un cristiano la dedica a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, dándole gloria, honor y honra, a servir a la nación conforme a los estándares de los valores cristianos. Lo que sí podemos decir, ya independiente a estas dos figuras políticas muy importantes de la nación, es que no son muchos políticos que han salido a mencionar la palabra de Dios, independientemente de que esos políticos se dicen ser cristianos, muchos de ellos, pero no vemos esta tendencia en todos los políticos. Ahora, lo que tenemos que estar claros los cristianos es, en el momento de discernir, que hay políticos que, a pesar de decir que son cristianos, son abiertamente contrarios a la palabra de Dios, abiertamente contrarios a los valores familiares, a los valores cristianos, como el caso de algunos diputados y algunas diputadas que han estado a favor de las 3 causales del aborto, algo que para la comunidad cristiana es una aberración, es algo que no puede ser defendido y que no es posible explicarse cómo alguien que se dice ser cristiano pues pudiese estar defendiendo y abogando por la matanza de niños en el vientre de sus madres. No hay ninguna justificación para ello, y a pesar de que es algo que incluso la palabra de Dios prohíbe de forma directa, porque dice no matarás, y porque también en algunos de los salmos se menciona que Dios conoce al ser humano en desarrollo desde el vientre de su madre, sería cuesta arriba poder creer en una persona que se dice ser cristiano y que esté defendiendo las causales del aborto. También las causales también el matrimonio homosexual, aunque el cristiano respeta la unión libre de cualquier ser humano en la intimidad de su adultez sexual, pero la palabra de Dios es muy clara y taxativa en no aceptar la unión de parejas del mismo sexo, o la unión entre un hombre y un animal, o la unión entre un padre con un hijo de manera sexual, y así por el estilo. La palabra de Dios es muy clara en establecer esas prohibiciones, y todo cristiano debe de seguir la palabra de Dios y servir al Dios en el cual nosotros proclamamos servir y creer. Es muy cuesta arriba ver políticos que se dicen ser cristianos y que van a iglesias incluso defender el matrimonio homosexual, independientemente, vuelvo y repito, de que los homosexuales tienen todo el derecho y toda la libertad en su vida íntima sexual de establecer las relaciones que consideren en sus preferencias, en su forma de ver el mundo. Pero para un cristiano esto no es posible, porque viola y va en contra de los principios y valores que nuestro Señor Jesucristo nos manda a seguir. Es muy importante que cuando estemos viendo a los políticos en sus argumentaciones y en sus reflexiones, y que utilicen la palabra de Dios, pues los cristianos les demos seguimiento a esos políticos, para que esos políticos demuestren, no solo con palabras, no solo con argumentos, no solo con alocuciones muy espléndidas, sino también con sus hechos, de que ellos se identifican plenamente con los valores cristianos, con los valores
de la comunidad cristiana, que dicho sea de paso, si las estadísticas no mienten, somos alrededor de un 80% de cristianos confesos que servimos o seguimos la palabra de Dios. En este caso ya tendríamos que hacer una depuración honesta para ver si dentro de ese 80% los cristianos estamos realmente comprometidos con poder cumplir o seguir los valores que nuestro Señor Jesucristo nos establece en su palabra. Bueno, los políticos que intentan engañar a la comunidad cristiana, vendiéndose como que ellos son creyentes, y vuelvo y repito, defienden valores o antivalores, en este caso, que van en contra de los principios que establece la palabra de Dios, pues son muy fáciles de detectar, son muy fáciles de los cristianos poder, en este sentido, ir en contra de las aspiraciones de estos políticos, porque un cristiano que no puede discernir que un político que se dice ser creyente en Dios y que al mismo tiempo está defendiendo propuestas que van en contra de las de los principios y valores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente es un cristiano que necesita discernir mejor la palabra de Dios, porque desde la palabra de Dios ya los cristianos sabríamos qué hacer cuando vayamos a echar el voto, expresar nuestra voluntad que nos manda la Constitución de servir a la nación, eligiendo a nuestros próximos candidatos, a nuestras próximas autoridades, para que ellos vayan a las posiciones de autoridad y que presenten leyes que puedan servir a la comunidad en sentido general, pero principalmente a la comunidad cristiana que deposita su confianza en esos políticos. Los políticos que van en contra de los valores cristianos, pues ya los cristianos, por gravedad, por default, por lo que establece la palabra de Dios, tendríamos que no favorecer a esos políticos que van en contra de la palabra de Dios con nuestro voto. Tendríamos que ir en contra completamente de aquellos que pudiesen establecer leyes que afectarían a la comunidad cristiana, que afectarían a la familia cristiana, que es la gran mayoría del pueblo dominicano. Cuando volvamos de esta pausa en su espacio Fe y Razón, la última pausa, vamos a tocar entonces qué podemos hacer los cristianos para poder identificar y poder actuar conforme a la palabra de Dios de manera correcta cuando veamos a políticos mencionando el nombre de nuestro Señor en sus discursos. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón, y hemos estado tocando el análisis del tema, el discernimiento político a la luz de la palabra de Dios. Hemos mencionado dos ejemplos muy importantes que nos inspiró para poder hacer un análisis de este tema. Uno de ellos fue la locución o el discurso del expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández Reina. También la reflexión de la vicepresidenta, nuestra vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. También hemos mencionado algunos ejemplos de políticos que se identifican clara y abiertamente como servidores y seguidores de nuestro Señor Jesucristo. En este caso mencionamos a el ingeniero Carlos Peña, quien también fuera diputado de la República, ex miembro del Partido de la Liberación Dominicana, y quien fundó un partido reciente, Partido de Servidores,
y que es un pastor cristiano, en la cual ahí entendemos que no hay ninguna duda en cuanto a su sentir, en cuanto a su compromiso de llevar una política que esté estructurada sobre la base de los valores cristianos. También mencionamos a el diputado Ito Bisonó, quien fuera miembro del Partido Reformista Social Cristiano, quien también es aspirante a la presidencia de la República, así como lo es también el ingeniero Carlos Peña, y en la cual él ha expresado su interés en defender los valores cristianos. Es una persona cristiana, es una persona que desde su posición como diputado siempre ha salido en defensa de la vida, en contra del aborto, a favor de esos valores familiares arraigados con los valores cristianos. Pero también hemos mencionado aquellos políticos, sin mencionar nombre obviamente, pero que la nación dominicana en su gran mayoría los conoce, esos políticos que dicen ser cristianos, pero que han establecido políticas a favor del aborto, a favor de la ideología de género, a favor de valores o antivalores que van en contra de lo establecido en la palabra de nuestro Señor. La lectura de la Biblia en las escuelas y un sinnúmero de cosas en la cual uno no se explica de forma lógica el cómo un representante, un servidor público, un político puede decir que es cristiano yéndose completamente en contra de lo que establece la palabra de Dios. Esas son cosas que los cristianos debemos discernir, debemos analizar, y que no son complicadas en lo absoluto, porque recurriendo a la palabra de Dios, que es nuestra fuente inicial, es nuestro estándar de vida, es nuestro manual de vida, pues obviamente nosotros vamos a poder detectar con mucha facilidad aquellos que o son demagogos o se venden como lo que no son, o aún así dan la palabra empeñada para luego ir en contra de la palabra de Dios. Son momentos muy delicados, son momentos en los cuales la comunidad cristiana debe reflexionar, son momentos en los cuales no hay que darle valor a la bandería política, a la ideología política, a un sentir por un partido, sino como cristianos tenemos que darle completo valor a lo que establece la palabra de Dios, Jesucristo primero, sus enseñanzas, sus valores, su mensaje, para de ahí entonces establecer un punto de referencia y tomar decisiones adecuadas que honren y den gloria a nuestro Señor, el cual nosotros servimos y el cual es a quien nosotros debemos nuestra conciencia. En este caso, vamos a estar como cristianos, o debemos estar como cristianos, muy atentos a los acontecimientos que se van a venir suscitando hasta llegar las elecciones, en donde cada cristiano va a tener que tomar una decisión en votar por aquellos políticos que puedan expresar y puedan demostrar que están en consonancia con lo que la comunidad cristiana realmente espera de ellos. Políticos transparentes, políticos que no tengan ninguna incidencia de corrupción o que no sean señalados como corruptos de manera categórica, porque sabemos que en las tretas políticas existe la mentira también para desacreditar a políticos, y los cristianos debemos tener un claro discernimiento para no señalar a nadie ni juzgar a nadie de forma injusta, pero sí estar pendientes de que por sus frutos lo conoceremos, como establece la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor Jesucristo nos manda a poder discernir en función de lo que Él nos indica, para poder detectar a aquellos que tratan de mentir desde la palabra de Dios. Es muy importante en esta coyuntura, en estos procesos políticos que estamos viviendo,
y en miras a las elecciones del 2020, donde cada ciudadano cristiano, con su pleno derecho y su plena potestad, deberá expresar su sentir y deberá expresar su deseo de que la nación dominicana sea realmente una nación dirigida por personas que tengan real temor de Dios. Así que vamos todos en oración a orar por nuestros políticos, todos, incluyendo aquellos políticos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, aquellos políticos que dicen conocer a nuestro Señor Jesucristo y no actúan conforme a su palabra, y aquellos políticos que están dando un indicativo de que en sus discursos sienten temor de Dios, que sea realmente honesto, que sea realmente su deseo, su sentir, para que esta nación dominicana pues pueda por fin encaminarse lo mejor posible hacia un progreso, pero un progreso fundamentado en nuestra identidad nacional, que es una identidad que está sujeta a los principios y valores de la palabra de Dios. Esto ha sido todo, esperando que le haya gustado este análisis sobre el discernimiento político que tenemos que tener los cristianos para un establecimiento de las futuras autoridades que dirigirán la nación dominicana. Será hasta la próxima entrega. Dios les bendiga a todos. Que la pasen bien.